aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 5 y 6. Si te gusta este segmento, compártelo con otros. Pero antes vamos a comenzar con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor del mediodía. Hermanos, Sicar, probablemente corrupción griega de Siquem, ese gran santo católico de la iglesia, de nuestra iglesia, llamado San Jerónimo, identifica Sijar con Siquem, la cual debía ser, en los tiempos de Jesús, solo un pequeño poblado. En la actualidad existe un villorrio en la ladera suroeste del monte Ebal, a 1 kilómetro del pozo de Jacob. Algunos autores piensan que Ashkar podría ser la Sijar del Evangelio. A muy corta distancia se encuentra el pozo fuente, llamado de Jacob, que tiene 32 metros de profundidad. Hermanos, este Siquem alude al principio de la historia de la salvación, por ser el primer pedazo de tierra prometida que el patriarca Abraham encontró. Allí, junto al encinar de Moré, edificó un altar al Señor Yahvé, que le había renovado la promesa según Génesis capítulo 12. Sin embargo, hermano que me escuchas, Siquem está ligada sobre todo a Jacob. Aquí se habla de la heredad que él había adquirido después de su azoroso encuentro con Esaú, su hermano, en Génesis capítulo 33. El hermano que quería vengarse de él, al sentirse burlado en la cuestión de la primogenitura.
Jacob había dado el pozo a José en Génesis capítulo 48, que es el Hijo amado, Salvador de sus hermanos. El recuerdo de Jacob, padre de las 12 tribus de Israel, constituye una alusión a la historia común, anterior a cualquier división. Hermanos, la alusión a José es sugerente. Despojen a José y encontrarán a Jesús. Su historia de hijo, aborrecido a muerte por sus hermanos, que restablece la fraternidad rota, es anticipo de la de Cristo. En Siquem se evoca Shequem, que en Shequem fue sepultado José, según lo anuncia Josué capítulo 24, y fue renovada la alianza con el compromiso de no abandonar al Señor Yahvé para servir a otros dioses en el mismo capítulo 24. Hermanos, el pozo en donde el Señor Jesús y la samaritana se encuentran es realmente profundo. Profundo como una memoria antigua de la que brota la historia de los patriarcas. O sea, hermano que me escuchas, el lugar está lleno de recuerdos. El sitio tuvo grande importancia religiosa y política. Allí pasó Abraham y erigió un altar al Señor Yahvé. Jacob compró esa tierra y la designó a los hijos de José en Génesis capítulo 48. José fue enterrado en una parcela de esos campos. En tiempo de Josué se celebró entre Ebal y el Garizim la gran asamblea para renovar la alianza. En Siquem se congregó todo Israel para proclamar rey a Roboam. Pero fue allí también, hermano que me escuchas, donde se inauguró el reino de Israel con Jeroboam en Primera de Reyes, capítulo 12. Sobre el monte Garizim, los samaritanos habían erigido un altar para adorar a Dios. Hermanos, en este teatro magnífico se va a llevar a cabo una de las más hermosas escenas del ministerio del Señor Jesús. La conversión de la samaritana y de los samaritanos que creyeron en el Señor Jesús. No es pura ficción en servicio a la teología, sino que responde a un hecho histórico. Sin embargo, hermano que me escuchas, el evangelista y apóstol San Juan, tomando ese sustrato real de la tradición, lo ha trabajado con sus propias técnicas literarias y teológicas y lo presenta en este espléndido cuadro. Seguimos leyendo el versículo. Dice, allí estaba la fuente. Hermanos, la fuente, más tarde se hablará de pozo, hace posible la vida. Es el lugar de encuentros y desencuentros, de deseos y contiendas, de amores y guerras. Del pozo surge y en él crece la vida que el agua hace posible. A su alrededor se levantan las casas, pasan los caminos y surgen las ciudades. La palabra fuente, en lugar de pozo, puede aludir al milagro atribuido
según una leyenda rabínica, a Jacob, que hizo rebosar el agua del borde del pozo en Génesis capítulo 29. Hermanos, en otro lugar se refiere que Israel, peregrino por el desierto, halló un pozo junto al que el Señor Yahvé dijo a Moisés: reúne al pueblo y yo daré agua para que beba, posiblemente basándose en Números capítulo 20. Entonces Israel entonó este canto: sobre el pozo cantadle, pozo que cavaron príncipes, que nobles del pueblo han perforado, con el cetro, con sus bastones. El pueblo de Israel, del desierto, pasaron a Mataná, según Números capítulo 21. La versión griega de los 70, en lugar de desierto, se lee pozo y traduce Manatá como don. Los israelitas, podemos decir, fueron del pozo al don. El Targum babilónico comenta que el pozo rebosaba mientras Israel cantaba y seguía al pueblo, subiendo con él a la montaña y bajando a los valles, girando hacia el campamento y abrevando a todos, ofreciéndose a cada uno a la entrada de su tienda. Hermanos, el apóstol San Pablo, al referirse a esta tradición judía, dice que los israelitas en el desierto bebieron todos de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que les acompañaba, y la roca era Cristo, y lo dice en 1 Corintios capítulo 10. El pozo es símbolo de la ley mosaica, de la que brota la sabiduría de la vida. En el tiempo mesiánico de Sión manarán aguas perennes, como lo anuncia el profeta Zacarías en su capítulo 14. Y otro profeta anuncia que del lado del templo saldrá un río inmenso, cuyas aguas sanarán el mar muerto y fecundarán la tierra con frutos perennes, en Ezequiel capítulo 47. Hermanos, si el pozo es la ley dada a Moisés, el don es el Espíritu de Jesús, del que recibimos gracia tras gracia, según lo anuncia Juan capítulo 1. En el diálogo del Señor Jesús con la samaritana, se da el paso del pozo al don, de la ley mosaica al evangelio, de la fatiga a la gratitud, de lo que el Hijo de Dios ofrece a sus hermanos, los creyentes. Seguimos leyendo el versículo. Dice: fatigado de camino. Hermanos, el Señor Jesús estaba cansado por la caminata. Esta afirmación subraya discretamente el realismo de su naturaleza humana, y se sentó al lado de la fuente o sobre el brocal del pozo. El Señor Jesús, verdadero hombre, se fatiga, necesita reponer fuerzas, siente hambre y sed. Es conmovedor observar al maestro agotado, pero
más que la fatiga del cuerpo, le consume la sed de almas. Por esto, al llegar la samaritana, aquella mujer pecadora, el corazón sacerdotal de Cristo se vuelca diligente para recuperar la oveja perdida, olvidándose del cansancio, olvidándose del hambre y la sed. Nos lo dice San José María, gran santo de la Iglesia Católica. Hermanos, es realmente bella esta presentación del Señor Jesús como un hombre sediento y fatigado del viaje. Es necesario que el Hijo de Dios, enviado por el Padre Celestial, visite a sus hermanos. En esa sumisión experimenta la fatiga, una fatiga mortal que lo conducirá a ser elevado en la cruz. Seguimos leyendo el versículo. Dice, se sentó junto a la fuente. Hermanos, esto nos recuerda a Moisés, a su llegada al país de Madián, mientras el faraón lo buscaba para matarlo, en Éxodo capítulo 2. En Juan capítulo 1, el Señor Jesús se había identificado con la escala de Jacob. En Juan capítulo 2, se identifica con el santuario. Ahora se convierte por sobreimpresión en la fuente de la heredad de José, de la que los hermanos sacan la salvación. El Señor Jesús es el que puede saciar su sed, según lo anuncia Juan capítulo 7. El río que todo lo purifica y vivifica, que brotará de su costado abierto por la lanza, según lo anuncia Juan capítulo 19. Seguimos leyendo el versículo. Era cerca de la hora sexta. Hermanos, es mediodía, la hora en que se sacrificaban, la hora en que será sacrificado a muerte en su pasión, y comenzará la última fatiga de su viaje, según lo anuncia Juan capítulo 19. Aquí en el pozo, como en Caná de Galilea, se anticipa aquella hora en la que el agua se convierte en vino exquisito para las nupcias, según Juan capítulo 2. Y aquella hora es ahora, en la que se adora al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, en esta narración, el Señor Jesús se encontraba solo, pues sus discípulos habían ido a la aldea a comprar alimentos. Era hacia la hora sexta, esto es, el mediodía. Esta nota es una indicación del tiempo, como es habitual en el apóstol San Juan, pero encierra además un sentido profundo. El sol está en el cenit y luce en todo su esplendor. Esto significa, espiritualmente, que la plenitud de los tiempos mesiánicos ha llegado. En estas circunstancias, hermano y hermano que me escuchas, se va a entablar un diálogo entre Jesús y una mujer samaritana. La estructura literaria del diálogo es perfecta. 7 interlocuciones repartidas en 2 cuadros de temas diferentes, aunque complementarios. El Señor Jesús abre la conversación y Él mismo la cierra con la revelación de lo que Él es. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude.